acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor. Les expliqué esta gráfica de la percepción del dolor. Les dije que el dolor tiene unos procesos neurofisiológicos que participan en el dolor. Hablamos también, por favor, me ubican hasta dónde llegamos. Hablamos de la escala analgésica de valoración del dolor. También vimos unos péptidos opioides endógenos y entonces tenemos unas moléculas precursoras que son la propia melanocortina, la proencefalina y la demorfina, que da origen a unos productos y que esos productos tienen una afinidad por unos receptores opioides endógenos que al ser estimulados pueden ocasionar diferentes respuestas. ¿Cierto que ya lo vimos? Bien, por favor me ubican. También vimos el mecanismo de acción, vimos sobre qué moléculas o cuáles son las moléculas que pueden ser activadas por fármacos opiáceos, que son sustancias exógenas que pueden actuar sobre diferentes subtipos de receptores, que son los receptores mu, los receptores delta, los kappa y algunos pocos que son los sigma. Sin embargo, yo les decía a ustedes que los sigma desencadenan respuestas simpático-miméticas, es decir, más relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, pues, por eso las anfetaminas, por ejemplo, harán parte de la estimulación de estos receptores. Les expliqué esta diapositiva, les dije que había, pues, un receptor opioide, opiáceo exógeno que actuaba sobre un receptor opioide endógeno que desencadenaba todas estas respuestas. Les hablé de la desensibilización de los receptores opioides. Les dije que estos receptores pueden ser desensibilizados con pequeñas dosis de fármaco, por lo tanto, podrán producir mayor probabilidad de ser menor, es decir, que a mayor dosis podrán solo ser estimulados, de allí que fármacos o sustancias como la morfina son altamente adictivas, pero además de esta existe otra molécula que es mucho más adictiva que puede producir también respuestas opioides bastante específicas. Bien, también dijimos que estos receptores pueden ser localizados en la periferia, que pueden tener efectos analgésicos opiáceos y que también pueden producir analgesia a nivel medular. Miren que acá tenemos unos subtipos de receptores. Hablábamos de estos tipos de receptores que son los receptores mu, que producen analgesia supraespinal, sedación, depresión respiratoria, pero que además pueden disminuir el tránsito intestinal. Tendrán un efecto también antidiurético, podrán producir inclusive bradicardia y podrán producir inclusive euforia. Entonces, estos receptores opioides, ¿llegamos aquí, muchachos? ¿Me dicen? ¿O más adelante? Por favor. Ojo, ojo. Ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, sí, entonces dijimos, miren, que estos receptores, pues, pueden ser estimulados por sustancias exógenas. Morfina, buprenorfina, petidina, diamorfinas, meperidina, nalbufina. Entonces, estos receptores son los mu. Miren que cuando yo estimulo a un receptor opioide mu, podré producir, por ejemplo, analgesia supraespinal, también podré producir estados de sedación, puedo producir inclusive, inducir depresión respiratoria, se disminuye el peristaltismo intestinal, por eso estos fármacos muy probablemente pueden producir estreñimiento cuando se utilizan por largos periodos de tiempo, como lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que sufren de cáncer. Los pacientes que sufren de cáncer generalmente pues van a tener un efecto en el intestino.
Ellos se quejan frecuentemente de estreñimiento, porque ellos usan morfina en gotas, por absorción oral, lo que hace que se produzcan fenómenos asociados al estreñimiento. La activación de un receptor mu también tendrá un efecto antidiurético, es decir, que ese efecto antidiurético, óigase bien, también será un efecto colateral por la estimulación de un receptor mu. Por eso muchos pacientes, les decía ese día, que salen del postquirúrgico en los que se les administra opioides para disminuir las sensaciones dolorosas, pues entonces van a tener efecto incontinente, es decir, van a tener retención urinaria y en muchos casos inclusive es necesario que les pasen una sondita vesical para poder estimular pues la función miccional. Tenemos que estos fármacos, como son depresores del sistema nervioso central, pueden ocasionar bradicardia y la euforia. ¿La euforia qué significa? Las sensaciones placenteras. Por eso estos fármacos también suelen tener características adictivas. Tenemos otros subtipos de receptores que pueden ser estimulados, que son los receptores delta. ¿Qué pasa con los receptores delta? Estos van a producir analgesia espinal y supraespinal, pueden producir además de eso depresión respiratoria y recuerden que estos medicamentos siempre, ustedes que lo utilizan con frecuencia, que los prescriben con frecuencia, pues estos medicamentos pues deben ser prescritos solo con orden médica y deben ser administrados lentamente para evitar efectos indeseables. También pueden producir analgesia inducida por estrés, hipotensión, es decir, disminución de la presión arterial. Y tenemos otros receptores que son los kappa. ¿Qué pasa con kappa? Kappa, recuerden que kappa, la inducción de un receptor kappa, generalmente me va a producir menor probabilidad de dependencia física, más que receptores mu y inclusive más que receptores delta. Por lo tanto, la dependencia física se produce mayormente por estimulación de un receptor mu y un receptor delta. Acá tenemos, miren el kappa. Kappa va a tener analgesia o va a ocasionar analgesia espinal y supraespinal en respuesta a estímulos mecánicos y viscerales. Este fármaco puede disminuir los reflejos visceromotores y fíjense que a diferencia de los receptores delta y mu, me va a favorecer la diuresis. Bien, entonces miren, esto era todo en resumen lo que pasa con el estímulo de este tipo de receptores. Entonces la analgesia, miren, que va a pegar sobre o se produce cuando estimulamos un receptor mu o un receptor delta. Y ese tipo de analgesia ocurrirá a nivel supramedular y medular. Y es una analgesia potente. ¿Por qué? Porque recuerde que la modulación del dolor ocurre especialmente a nivel de la médula espinal. ¿Sí? A nivel de la médula espinal, donde se aumenta la síntesis de sustancias que son responsables de mecanismos de dolor. Tenemos otro tipo, otra acción, que es la depresión respiratoria, que puede ser marcada cuando estimulamos a un receptor mu o cuando estimulamos a un receptor delta. Recordemos que una de las causas de muerte por intoxicación por estas sustancias, pues es la depresión marcada. Mientras que miren lo que pasa con kappa. Kappa tiene o generalmente produce una depresión respiratoria que suele ser ligera. Miren lo que pasa aquí a nivel pupilar. Se produce contracción de la pupila, o sea, miosis, por estímulo de un receptor mu y delta. Por eso cuando ustedes se encuentran o estén allá en su práctica clínica,
y encuentren pacientes con intoxicación o sobredosis con sustancias opiáceas, van a encontrar pupilas mióticas o puntiformes que pueden generalmente darnos darnos una idea de lo que le pasa al paciente. Tenemos la motilidad intestinal. Miren lo que pasa. Generalmente se produce estreñimiento, se va a producir estreñimiento, y acá en capa, pues, es prácticamente nula. No existe ningún efecto a nivel intestinal con el estímulo de un receptor capa. Tenemos acá efectos sobre el estado de ánimo, y entonces, por efecto sobre el estado de ánimo, pues se va a producir euforia, es decir, las sensaciones placenteras. En unos casos, les decía en la clase pasada que se puede inducir inclusive euforia, pero también se puede producir sedación. Entonces, miren lo que pasa con un receptor capa. El receptor capa me puede inducir disforia, ligera sedación como consecuencia de la activación de este receptor. Ahora, ¿qué es la disforia? Es la sensación de estar tranquilos, es decir, no hay euforia, pero hay tranquilidad, es decir, todo es tranquilo, nada es, o sea, ¿qué quiere decir? Que pues estas sustancias me pueden producir tranquilidad total, absoluta. Bien, y acá tenemos la dependencia, y esto era lo que yo les acababa de decir. Miren que la activación de un receptor mu y un receptor delta tendrá mayor efecto de dependencia física. Es mucho más fácil de hacer dependencia por activación de receptor mu y delta que sobre capa. Miren que capa solo tiene aquí una crucecita, que quiere decir que el efecto de la dependencia es menor sobre capa que sobre mu y delta. Y acá tenemos otro subtipo de receptor que se llama receptor sigma. Este receptor, pues, apenas no se ha estudiado mucho generalmente, no tiene muchas acciones desde el punto de vista farmacológico, pero existen sustancias que sí pueden actuar o se cree que actúan sobre este subtipo de receptores, que son las anfetaminas, que van a producir acciones disfóricas, por eso podemos permanecer despiertos, sin sentir hambre, sin sentir sed. ¿Y por qué? Porque este fármaco tiene unas acciones también llamadas simpático-miméticas. Recuerden que las anfetaminas pues son derivados, es decir, sustancias simpático-miméticas que actúan estimulando receptores adrenérgicos, ¿sí? Y entonces me van a estimular la salida de noradrenalina, por eso la sobredosis por anfetaminas me podrá producir arritmia severa. ¿Cuál es la vía de absorción de estas sustancias? Estas sustancias estas sustancias podrán administrarse por diferentes vías. Tenemos la vía parenteral, que es una de las vías más utilizadas. Dentro de las vías parenterales tenemos la vía intramuscular, tenemos la vía intravenosa y también se pueden absorber por vía oral. Por ejemplo, morfina se va a encontrar, la morfina, por ejemplo, se puede administrar por vía intravenosa. Recuerden que la morfina intravenosa solo se puede administrar de manera diluida. Nunca se podrá administrar pura, porque cuando ustedes la administran pura, el paciente tendrá mayor riesgo. Recuerden que este fármaco llega necesariamente al espacio intravascular y cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto tendría un efecto 10 veces mayor sobre un receptor mu, lo que ocasionaría de inmediato paro respiratorio e inclusive podría ocasionar la muerte. Por eso la morfina solo debe ser administrada intravenosa de manera diluida. Y recordemos que las ampollas de morfina
las ampollas de morfina vienen en ampollas de 10 miligramos en un ml. Por lo tanto, un ml se le agregan 9 ml de agua estéril o de solución salina y se coloca en bolos de 3 miligramos intravenosos lentos. También se puede administrar por vía subcutánea. Por ejemplo, los pacientes que sufren de cáncer, se les coloca un catéter subcutáneo para que la familia o el mismo paciente, cada vez que sienta dolor, se pueda administrar este medicamento. Bien, tenemos otra vía, sería la vía intramuscular. Sin embargo, la vía intramuscular es poco utilizada porque también tendríamos efectos tendríamos efectos puros, es decir, que podríamos tener muchísimos efectos indeseables con la administración de estas sustancias. Estos medicamentos podrán ser absorbidos por la vía oral. Por ejemplo, la morfina se utiliza en forma de gotas en pacientes con neoplasias en estadios terminales, ¿sí? Recordemos que el cáncer en estados terminales se describe con sensaciones dolorosas intensas. El fármaco también se puede absorber por la vía oral, entonces también lo podemos encontrar por vía rectal, sobre todo la vía rectal se utiliza especialmente con fines ilícitos, básicamente pues para evitar las punciones y que las otras personas o que las personas que se encuentran a nuestro alrededor pues no se den cuenta que nos estamos inyectando con estas sustancias que pueden ser letales, que pueden producir una gran depresión respiratoria. Bien, resulta que yo les había dicho que estos analgésicos se pueden absorber, es decir, pueden ser analgésicos débiles y pueden ser analgésicos potentes. Entonces, dentro de los analgésicos opiáceos débiles, vamos a encontrar la pentazocina, vamos a encontrar la codeína, vamos a encontrar la dihidrocodeína, miren, analgésicos débiles. Codeína, por ejemplo, la van a encontrar ustedes en el tratamiento antitusivo, en el tratamiento antidiarreico, pero también puede potenciar el efecto analgésico, sobre todo cuando se administra concomitantemente con los paraminofenoles, es decir, con el paracetamol, que es un paraminofenol. Luego este paraminofenol, pues obviamente hace parte de la familia de las sustancias AINES, de los AINES. Entonces, un ejemplo de un codeína más acetaminofén, la ewinadeína F, que son dos principios activos. El uno actuará sobre la vía de la ciclooxigenasa y el otro actuaría sobre los receptores opioides. Tendremos también la dihidrocodeína. La dihidrocodeína también es otro de los fármacos que se usa para absorción oral. Este fármaco es uno de los fármacos que produce mayores efectos indeseables. Entonces, sobre todo efectos sedantes. En los niños se utiliza en el tratamiento antitusivo, por lo tanto, disminuye la tos y también tiene efecto sedante. Por lo tanto, cuando ustedes prescriban este tipo de fármaco, es importante educar a la mamá, es decir, que se utilice por muy corticos periodos de tiempo, 2 a 3 días, mientras pasa los episodios de tos seca sobre todo, y aplicarse o administrarse solo antes de acostarse por el efecto sedante. Recuerden que los niños son muy inquietos y al sedarlos, pues obviamente podemos tener inclusive accidentes cuando los niños estén jugando, por ejemplo. Tenemos el dextropropoxifeno. El dextropropoxifeno es otra de las sustancias utilizadas también como tratamiento antitusivo en pacientes con tos seca.
Y les comentaba que los niños, por ejemplo, pueden utilizar estas sustancias, sobre todo los niños menores de edad. He observado con frecuencia el consumo abusivo de estas sustancias en las fiestas, sobre todo en las fiestas de los niños, en las chiquitecas o en las minitecas. Lo utilizan en combinación con gaseosa o en combinación con jugos para tener sensaciones de euforia, es decir, para aumentar las sensaciones placenteras. En este caso, este fármaco sería utilizado de manera ilícita. Y también les decía que el INVIMA, por ejemplo, a partir del mes de marzo del 2020, ya estableció que todas estas sustancias, a pesar de que tuvieran opioides débiles, debían ser recetadas con orden médica y que deberían ser fármacos de uso controlado. Tenemos otros fármacos que son los analgésicos potentes. Miren que aquí tenemos la gran variedad de analgésicos potentes. Entonces, dentro de los analgésicos potentes, vamos a encontrar, dentro de los analgésicos potentes, vamos a encontrar, por ejemplo, la morfina, que es el analgésico más utilizado en el tratamiento del dolor agudo o en el tratamiento del dolor crónico en aquellos pacientes con trastornos dolorosos severos. Ejemplo, los van a encontrar muchísimo en la cirugía de trauma, es decir, en el postquirúrgico de cirugía traumática, en las fracturas, en los reemplazos de cadera, ¿sí? En las fracturas abiertas, que son supremamente dolorosas por muy cortos periodos de tiempo, y se pueden utilizar a dosis de 3 hasta 14 miligramos por día y por cortos periodos de tiempo. Entonces yo les decía que estos pacientes generalmente con la segunda dosis empiezan a hacer inclusive dependencia, por eso deben ser administrados en una dosis única o máximo 2 dosis, dependiendo del tipo de dolor. Tenemos otro de los fármacos potentes, que es la hidromorfona, que no se encuentra consignado allí. Sin embargo, la hidromorfona pues es un derivado de la morfina, que también tiene efectos o tiene afinidad por un subtipo de receptor opioide, que es el receptor opioide mu. Estos receptores opioides mu, pues obviamente también van a producir los mismos efectos que la morfina. Tenemos también la diamorfina. En Colombia poco utilizamos la diamorfina. Otros fármacos, vamos a encontrar la meperidina, que tiene una vida media muy corta, de 11 a 20 segundos inclusive. Por eso la meperidina se utiliza en el posquirúrgico inmediato. Por ejemplo, podemos colocar meperidina a dosis de 30 miligramos en dosis única una vez el paciente egresa del postquirúrgico para disminuir el dolor y administrar entonces fármacos débiles para potenciar el efecto analgésico. Tenemos también la fenazocina, la petidina, la buprenorfina. La buprenorfina es otro de los fármacos utilizados con mucha frecuencia, sobre todo en pacientes en las salas de trauma, en pacientes con dolor intenso o severo. La buprenorfina va a actuar sobre receptores delta, kappa, sigma, y entonces, pues estos fármacos se pueden absorber por vía oral, por vía parenteral e inclusive en la actualidad ya vienen en formas de parches transdérmicos. Y al venir en forma de parches transdérmicos, pues van a tener van a producir una analgesia que es la analgesia local. Local, es decir, por eso la utilizan en las lesiones deportivas, también en forma de spray para disminuir el dolor rápidamente. Otro de los fármacos utilizados pues es la nalbufina. En Colombia generalmente pues no tenemos disponibilidad de nalbufina, pero la nalbufina en otros países
es muy utilizada, actúa sobre receptores mu y delta también. Tiene un enorme poder analgésico, pero también puede tener acciones euforizantes. Recuerden que todo fármaco opiáceo me va a producir euforia. Todo fármaco opiáceo. Sobre todo aquellos que actúan mayormente sobre un receptor mu y un receptor delta. Bien, estos fármacos es importante resaltar acerca del uso de estos medicamentos que ellos deben ser administrados o la suspensión del tratamiento con sustancias opiáceas generalmente debe ser progresiva. Es decir, si hoy me tocaban 3 miligramos, pues mañana vamos a empezar a disminuir progresivamente la dosis. Es decir, si hoy estamos utilizando 3 miligramos, pues mañana vamos a utilizar 2, 1, hasta disminuir la dosis de manera paulatina. ¿Qué pasa cuando los pacientes hacen adicción a estas sustancias y definitivamente quieren suspender estos fármacos? Pues se deben hacer de manera relativa, es decir, de abajo hacia arriba, desescalonado. Si hoy usamos 30, mañana utilizamos 25, luego 20, luego 15, luego 10, luego 5. ¿Por qué? Porque estos fármacos suelen producir un síndrome que se llama el síndrome de abstinencia por opiáceos. ¿Qué pasa con el síndrome de abstinencia por opiáceos? Pues tiene generalmente 3 fases, en la cual generalmente tenemos una fase inicial. ¿Cuáles son los síntomas de la fase inicial en el tratamiento de sustancias opiáceas? Generalmente se caracterizan por comportamiento irritable, de irritabilidad. Vuélvase bien. Los pacientes se tornan, hay ansiedad. Sienten que algo nos falta o algo me falta para estar tranquilo, y entonces empezamos a buscar la manera de evadir ese periodo de ansiedad que produce pues este tipo de sustancias. Bien, entonces, tranquilos mijos que yo no tomé asistencia, pues teniendo en cuenta que les estoy, pues que estamos en una clase extraordinaria, por decirlo así. Bien, entonces, con respecto al síndrome de abstinencia, les decía que pues estos fármacos, cuando se retiran de manera abrupta, es decir, de un solo tajo, pueden producir este síndrome. Primera fase, ansiedad, comportamiento irritable, algo me falta, no sé qué me pasa, pero no soy feliz. Muy probablemente esa es la fase inicial del síndrome de abstinencia. Se puede presentar una fase que se llama la fase intermedia, que se caracteriza por una serie de síntomas que se denominan síntomas autonómicos. Ejemplo, se puede producir vómito, se puede producir taquicardia, se puede producir sudoración, palidez, diafuresis, hipotensión. Entonces, eso se llama fase intermedia del síndrome de abstinencia. Y una fase tardía que generalmente puede estar acompañada inclusive por periodos de convulsiones. Entonces, miren que con estos fármacos hay que tener muchísimo cuidado, porque estos fármacos puede ser peor el remedio que la enfermedad. Tenemos fármacos que se llaman antagonistas. Luego, ¿cuándo necesitamos antagonistas? Cuando tenemos sobredosis por fármacos opiáceos. Y una de las sustancias que más se utiliza en la sobredosis por opiáceos, pues es la sustancia antagonista por excelencia será la naloxona a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso.
Probablemente quiere decir que si un paciente o si un individuo pesa 60 kilogramos, si queremos obtener la dosis que se requiere para revertir los efectos de los opiáceos, será multiplicando el peso del paciente por 0,4 miligramos. Y eso me da exactamente la dosis que vamos a administrar. Por ejemplo, si el paciente pesa 60 kilogramos, les decía, simplemente es multiplicar 60 por 0,4, que eso me da una dosis de 24 miligramos. Y eso es lo que deberemos administrar para revertir el efecto de las sustancias opiáceas. Oígase, para revertir el efecto de las sustancias opiáceas. Pero entonces, Entonces, profe, una pregunta, ¿ahí se diluiría en una jeringa de 20 y se pasa derecho? eh, el protocolo creo que es diluido, ¿sí? Es diluido en un porcentaje. Déjeme yo averiguo cómo están los protocolos en Valle de Lili o en otra institución y le cuento, ¿vale? Pero Profe, solo yo tengo claro que son 0,4, eso sí ya, eso es la regla de oro, dosis antagónica en sobredosis por opiáceos es el peso por 0,4. Es decir, 0, miligramos son 0,4 miligramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, si se pesa 60, multiplico 60 por 0,4 te va a dar 24 miligramos. Las ampollas vienen por 0,4 miligramos. ¿Está claro, Eric? Sí, señora. Bien. Dígame, ¿quién me iba a preguntar algo? no, profe, le iba a preguntar la dosis, pero ya la acabo de decir. Ya, la dosis es 0,4 por kilogramo de peso. Bien, ojo con eso porque pues eso sí ya tienen que ustedes tenerlo en cuenta porque pues ustedes ya van para quinto semestre, entonces ustedes ya deben estar, pues ya deben estar pilos con eso. Entonces, 0,4 por kilogramo de peso dará 24 si el paciente pesa 60. Si el paciente pesa 65, pues multiplican 65 por 0,4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos esta dosis. Si el paciente no revierte, podemos colocar una segunda dosis de antagonistas. Si el paciente definitivamente no revierte, es criterio del médico colocar una tercera dosis. Pero, Profe, pero ¿al ¿cuál? cuánto tiempo se le vuelve a colocar? ¿Hay que esperar o inmediatamente? No, los efectos aparecen a los 2 minutos. Es decir, yo puedo revertir los efectos y el efecto antagónico te aparece 2 minutos después de que administraste la naloxona. Si no revierte, en 3, 4 minutos, volvemos a colocar otra segunda dosis. Es o no criterio del médico colocar una tercera dosis, porque muy probablemente cuando la intoxicación es muy grave, los pacientes no revierten. Es decir, los pacientes se mueren, porque recuerden que estas son sustancias altamente depresoras del sistema nervioso central. Usted coloca la primera dosis, 2 minutos, 3 minutos, el paciente empieza a recuperar, por ejemplo, ¿cuál sería el marcador allí importante? Que la saturación del paciente mejore, ¿sí? Que mejore la frecuencia cardíaca, que el paciente empiece a despertar. ¿Por qué? Porque recuerden que es un depresor tanto el respiratorio como el sistema nervioso central. Entonces, muy probablemente el paciente entrará en paro respiratorio. Si eso me revierte, pues ya no hay ningún problema y no hay necesidad de colocar una segunda dosis. Pero si a los 3 o 4 minutos usted ve que el paciente no revirtió, que sin embargo usted tiene que volverlo nuevamente a revertir, usted coloca otra dosis, la dosis igual, equivalente a la misma que administró durante la primera dosis.
Si no revierte, es criterio médico, generalmente, que se coloque otra tercera dosis. ¿Por qué? Porque recuerden que pues, estos medicamentos, cuando son administrados en cantidades alarmantes, por ejemplo, yo he visto pacientes que con dosis se colocan, por ejemplo, dosis rectales. Cuando tú colocas dosis rectales, pues tú no sabes cuánto porcentaje de medicamento tú colocaste en el paciente. Y entonces, pues, bueno, entonces dice aquí que para saber la dosis es 0,4 por el peso. Caso hipotético, el paciente pesa 60, entonces serían 24 miligramos. Cada ampolla trae un ml, o sea, 24 ml. Lo que sí no tengo claridad si aún se diluye o no. Yo tengo entendido que se diluye en 50 ml de solución salina. No sé si ese protocolo cambió. Por eso les decía que déjenme, yo consulto con los protocolos que utilizan, por ejemplo, en Valle de Lili o en Remedios para saber si, pues, si se diluye o no, o si los están diluyendo o no. Cuando ustedes van a revertir, ustedes tienen siempre que tener en cuenta el protocolo institucional. Hay fármacos que se diluyen, hay otros que no se diluyen. Si tú me dices a mí, por ejemplo, ¿qué fármacos tú conoces, profe, que tienes claridad de que no se diluye? Yo te digo, furosemida, que es un diurético, otro que no se diluye, el Lanitop tampoco se diluye, un bolo inicial de la betalol en emergencia hipertensiva lo podemos administrar sin diluir y no va a pasar absolutamente nada. Pero con este fármaco no tengo claridad, por lo tanto no le puedo a usted mentir. Déjeme, yo averiguo si se diluye o no, ¿vale? Bien, entonces, con respecto, les decía que el fármaco antagonista puro, competitivo, será la naloxona. Van a encontrar otro fármaco. La naloxona es el mismo Narcan. Van a encontrar otro fármaco que es la naltrexona. Pero ¿qué pasa con la naltrexona, muchachos? La naltrexona tiene un inconveniente y es que generalmente se absorbe por la vía oral. Entonces, la naltrexona se utiliza en el alcoholismo. ¿Y para qué me sirve la naltrexona? Para disminuir las endorfinas liberadas por el alcohol etílico. Miren que el alcohol etílico, cuando usted empieza a tomar alcohol, usted se siente feliz, usted se siente happy, ¿cierto? Pero ¿por qué se siente happy? Porque hay liberación de endorfinas. Entonces, ¿qué pasa con el alcohol? Cuando yo quiero disminuir en los pacientes alcohólicos, generalmente se utiliza naltrexona a dosis de 50 miligramos durante 6 meses o durante un año. ¿Y qué hace este fármaco? Disminuye la síntesis endorfínica endógena. Y entonces, en pocas palabras o dicho de manera popular, ¿qué hace este medicamento? Hace que los pacientes le cojan fastidio al alcohol. Eso es lo que hace la naltrexona. Revierte el efecto de las endorfinas. Y entonces ya nos va a sentirse happy cuando se tome una copa de alcohol. Por eso la naltrexona, que es también antagonista a opiáceos, porque recuerden que las endorfinas son moléculas precursoras de receptores opioides, pues también se utiliza en el tratamiento del alcoholismo. ¿Bien? Eso es lo que pasa con la naltrexona. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos, miren, la naloxona sobre receptores mu en pacientes con intoxicación por opiáceos. Ya sabemos cuál es la dosis. La naltrexona en el tratamiento del alcoholismo. La naltrexona también se puede utilizar en el síndrome de abstinencia por sustancias opiáceas.
Con respecto al síndrome de abstinencia, se me olvidaba decirles que el síndrome de abstinencia generalmente, es decir, cuando los pacientes están en ese periodo de ansiedad severo o cuando inclusive los niños que son hijos de madres adictas a estas sustancias que hacen también síndrome de abstinencia, ¿cuál es, por ejemplo, la característica de un niño que tiene síndrome de abstinencia? El niño nace con convulsiones, nace tembloroso. Entonces, en estos niños se deben utilizar antagonistas opioides. Antagonistas no, sustancias que disminuyan el síndrome de abstinencia. ¿Qué sustancia se utiliza? La metadona o la oxicodona. Ustedes muy probablemente me preguntarán, profe, ¿qué hacemos cuando los niños son recién nacidos? ¿Cómo hacemos para administrar ese medicamento? Pues hay preparados magistrales que lo hacen en tiendas, en farmacias que pueden o que están autorizadas para hacer preparados magistrales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen las droguerías San Jorge, Cali, en Valle del Cauca, están autorizadas para hacer preparados magistrales, es decir, jarabitos de oxicodona o de metadona. Entonces, una de las sustancias que se utiliza en el tratamiento del síndrome de abstinencia es la metadona. Muy bien. Y existen otras sustancias que producen adicción. Dentro de estas sustancias, pues ya tenemos aquí los opioides. Miren que ya hablamos de los opioides. Otras sustancias que vamos a ver más adelante cuando veamos GABA son los barbitúricos y las benzodiazepinas. Barbitúricos y benzodiazepinas también suelen producir adicción. Por eso las benzodiazepinas tipo midazolam, tipo alprazolam, cocual, lorazepam, bromazepam, todas las sustancias benzodiazepínicas que actúan sobre receptores GABA, ¿sí? Aumentando su estimulación. Recuerden que GABA es inhibitorio del sistema nervioso central. Y al ser inhibitorio del sistema nervioso central, pues yo voy a ocasionar mayor depresión del sistema nervioso central. Por eso los barbitúricos y las benzodiazepinas tienen un objetivo terapéutico, solo terapéutico, sedación y como fármaco ansiolítico. Luego les dije, luego vamos a mirar los receptores GABAérgicos. Entonces, pues estos medicamentos que van a producir también fenómenos asociados a dependencia. Entonces, ¿cuáles son las benzodiazepinas más comunes? Vamos a encontrar el midazolam, el lorazepam, el alprazolam, el cocuam, el alprazolam, el bromazepam, el flunitrazepam, el diazepam. Sí, señor. Diazepam es fármaco de primera línea en el tratamiento de las crisis convulsivas, porque recuerden que son fármacos inhibitorios del sistema nervioso central. Y entonces, al ser inhibidores, pues me van a disminuir la excitación neuronal. Por lo tanto, se utilizan también como sustancias anticonvulsivantes. Los barbitúricos, pues generalmente también se utilizan en el estatus epiléptico y dentro de los barbitúricos vamos a encontrar el tiopental sódico y el propofol. Repito, tiopental sódico o pentotal, que se utiliza como anestésico y como anticonvulsivante. Van a encontrar, por ejemplo, tiopental sódico en la sedación, en infusión, en sedación. Vamos a encontrar también el propofol. El propofol tiene 3 acciones, tiene acción analgésica, sedante y anticonvulsivante. Por eso propofol también se puede utilizar en la pseudoanalgesia de los pacientes. Tenemos otros fármacos que pueden inclusive producir fenómenos de adicción. Dentro de ellos, pues vamos a encontrar el alcohol,
la cocaína y las anfetaminas, ¿sí? Recuerden que la cocaína, pues, es un fármaco, una sustancia que se deriva de la hoja de la amapola, ¿sí? Y entonces, pues, estas sustancias son sustancias, eh, son sustancias que aumentan la síntesis adrenérgica y entonces van a tener acciones simpático-miméticas. Bien, otros fármacos u otras sustancias que ya no se utilizan para el tratamiento de enfermedades son las drogas de diseño, ¿sí? Recuerden, eh, por ejemplo, anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas y opio siguen teniendo algunos efectos farmacológicos o algunos beneficios farmacológicos. Ojo, el opio por moléculas opiáceas, ¿no? Fármacos opiáceos, barbitúricos, benzodiazepinas y anfetaminas. Anfetaminas como el éxtasis, por ejemplo, se utilizaba con mucha frecuencia. Recuerden cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, les decía que este medicamento generalmente, se utiliza como, a ver, ¿cómo les digo? Los opiáceos se utilizan en el dolor. Los barbitúricos se utilizan en la pseudoanalgesia. Las benzodiazepinas se utilizan como ansiolíticos, como sedantes y como anticonvulsivantes. Y las anfetaminas se utilizan, por ejemplo, o se utilizaron con mucha frecuencia en el tratamiento de la narcolepsia, en el niño con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. También se utilizó en el tratamiento de crisis nerviosa, en la bulimia nerviosa, esos deseos incontrolables de comer y comer. Estos eran los únicos o son los únicos beneficios que ofrecen estos fármacos. De resto, Profe, se la anfetamina consideraría no era la como... que le daba a los soldados para que pudieran seguir combatiendo y combatiendo, ¿no eran las Sí, anfetaminas? sí, señor, las anfetaminas. Pero, ¿qué pasó con este fármaco? Este fármaco, como producía un exceso de la actividad, es decir, aumentaba la síntesis de adrenalina o de noradrenalina, producía arritmias coronarias, ¿sí? Y al producir arritmias coronarias, los pacientes podían hacer episodios de muerte súbita. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, anteriormente no se exigían unas pruebas en los deportistas que se llaman las pruebas de dopaje. ¿Sí? Ustedes se han dado cuenta que ahora, pues eso, mejor dicho, eso es delicadísimo. Cuando a usted le encuentran una sustancia de esas en sangre, perdió el año y perdió su imagen profesional si usted es deportista, ¿no? Anteriormente no se usaban esas pruebas de dopaje. Entonces, ¿qué pasaba? Los deportistas, por ejemplo, masticaban la hoja de la coca o masticaban o fumaban, por ejemplo, porros de marihuana para hacer deporte. De hecho, todavía, todavía lo hacen, lo que pasa es que lo hacen más en los parques. No quiero decir que los deportistas lo hagan en los parques, no quiero decir eso. Pero las personas que son adictas, que practican ejercicios, ustedes ven que ellos se reúnen en grupitos y cuando uno pasa por ahí, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado, me pasaba con mucha frecuencia cuando vivía por allá en Alfaguara, en Jamundí. Ustedes saben que en Jamundí hay un sitio muy bonito que se llama Alfaguara, que se caracteriza porque tiene muchísimas zonas verdes y habían unos parques lindísimos donde uno iba a trotar. Pues a veces uno salía a trotar y veía que había un grupito por ahí haciendo ejercicio en unas máquinas de esas que están en los parques y consumiendo marihuana. ¿Y uno por qué sabía? Por el olor. Entonces, pues, pues aumentaban su rendimiento con este tipo de sustancias, pero son ilícitas. ¿Por qué? Porque estas sustancias
también pueden producir la muerte. Y todavía, inclusive, se ha demostrado también que la marihuana, la coca y todas esas sustancias se asocian con la aparición, inclusive ustedes lo trataron en neurociencias, con la esquizofrenia. La marihuana, por ejemplo, se ha demostrado que puede activar focos esquizofrénicos, es decir, que mi vida es normal hasta que probé un cacho de marihuana y ahí se produjo mi gran inconveniente, pues con respecto al uso de estas sustancias. Bien, dentro de otras sustancias tenemos la cocaína, que no es ilícita, las drogas de diseño. Drogas de diseños, pues el LSD, los alucinógenos, hay sustancias que de hecho son alucinógenas, los solventes volátiles como el Boxer. Ustedes creo que han escuchado hablar del Boxer y lo han visto. Cuando uno va al centro, en un barrio, cuando uno pasa por ciertas esquinas, generalmente hay gente inhalando Boxer. ¿Por qué? Porque estas sustancias quitan el hambre. Es que ese es el gran problema. Esto es un problema social. Bien, entonces, porque quita el hambre, porque se sienten tranquilos, es decir, a pesar de que no coman, a pesar de que no se bañan, a pesar de que no tienen una vida, porque eso es no tener vida, pienso yo, pues les da lo mismo. Estas sustancias son fármacos que pueden o sustancias que producen adicción. Las infusiones con cafeína se han demostrado que la cafeína tiene una sustancia que se llama la teobromina. La teobromina aumenta la síntesis dopaminérgica. Por eso, ciertas sustancias derivadas de la cafeína nos pueden producir, por ejemplo, estados de lucidez y nos pueden mantener despiertos. Aunque se ha demostrado que son, ya voy mamita, son más los beneficios de la cafeína que los no beneficios. ¿Cuándo no es beneficiosa la cafeína? Ya voy, Isabelita. ¿Cuándo no es beneficiosa la cafeína? Cuando la utilizamos, es decir, cuando nosotros hervimos agua y colamos el café, nos tomamos una taza de café, perfecto. El gran problema es que usted coja esa infusión que usted hizo a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde empiece a consumirla nuevamente. ¿Por qué? Porque la cafeína tiene una sustancia que se llama la teobromina. ¿Qué hace la teobromina? Ella produce radicales libres. Y al producir radicales libres me va a degradar la dopamina. Por eso, cuando tomamos ese café viejo, a algunos nos da temblor. Me incluyo porque yo no puedo tomar café viejo. Tienen un café recién colado. Yo nunca te tomo un café viejo. Yo tengo que ver que me lo acabaron de colar, exactamente, ese cafecito, porque si no, no me lo tomo. Porque libera radicales libres y esa liberación de radicales libres también libera dopamina. Y eso se destruye dopamina y entonces eso nos puede producir ansiedad. Por eso hay pacientes o hay individuos que cuando toman café les da temblor. ¿Sí? Empiezan a temblar y empiezan a sentirse ansiosos. Usted se toma el pulso, usted tiene el pulso acelerado. ¿Por qué? Porque esta sustancia libera la teobromina. Por eso la cafeína se considera adictiva y hay personas que son adictas al café y eso ya está claro. Hay muchas personas que son adictas al café, que no saben vivir sin una taza de café antes de acostarse. Y hay personas a las que el café, recuerden que hay variabilidad biológica, pues habrán personas a las que el café no les hace nada. ¿El café qué hace? Pues nada, no les hace nada, los pone happy, se duermen frescos, tranquilos, porque hay gente que no la duerme. Bien, ahora sí, Isabelita, cuénteme su pregunta, mamita. Yo quería saber si la escopolamina, ¿en qué categoría caía? ¿En alucinógenos? En alucinógenos, sí señora. Ese es bromuro
es N-metilbromuno de iosina más escopolamina, que también se usa con fines ilícitos. Por ejemplo, robar a las personas, que las personas, por ejemplo, usted les diga la platica que usted tiene en el cajero. Entonces, usted saca la platica del cajero, va y le entrega la platica a la persona y usted no sabe dónde apareció. Usted apareció por allá en un pastizal, allá en un cañaduzal, allá en Palmira, y usted no sabe qué pasó. Muy probablemente la abusaron sexualmente y usted no se dio cuenta. Y esas sustancias generalmente son inhaladas. Pero ojo, está totalmente, o sea, ninguna droguería está autorizada para vender este tipo de sustancias. Esto lo consigue usted, como dicen por ahí, en el mercado negro, en el mercado de las pulgas. Porque para mí, pues estas sustancias huelen a pobreza, es una pobreza mental impresionante. Bien. Ingrid. Bueno. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta allí, jóvenes? Profe, una pregunta. Sí, dígame. Si el café de pronto uno lo combina con leche o otra sustancia, ¿el efecto sigue siendo el mismo? O sea, aumenta los niveles de dopamina. Si uno lo toma mucho. No, cuando tú lo tomas con leche, por ejemplo, la concentración pues te va a disminuir. No pasa nada. ¿Sí? O sea, es muy diferente que tú tomes café con leche todo el día, que yo creo que eso a nadie eso pues son muy pocas personas que lo hacen, ¿no? Ahora hay unos cafés que son mucho más refinados, por ejemplo, el café descafeinado, ¿sí? El de, ¿cómo es que se llama? Hay cafés de Juan Valdés, por ejemplo, que son descafeinados. Son muy bajitos en cafeína, sino que te producen esa sensación de que estás tomando café. Igualito, así como si estuvieras tomando café. ¿Vale? Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, bien. Entonces, otras benzodiazepinas son, miren las benzodiazepinas, acá están el midazolam. Midazolam se utiliza en el tratamiento como fármaco sedante, por ejemplo, en procedimientos cortos, en intubación mecánica también utilizamos midazolam. Se utiliza también como sustancia ansiolítica, por ejemplo, en el tratamiento concomitante con sustancias, o sea, en el tratamiento de la depresión con sustancias antidepresivas. Recuerden que la depresión te va a producir la depresión te va a producir ansiedad. Y entonces, cuando la depresión produce ansiedad, pues obviamente en la noche se recomienda que el paciente tome